Bueno, pues lo primero decir que es un honor para mí estar aquí esta mañana. Es un honor estar entre la gente que lucha, la gente que resiste y la gente que no se resigna a sufrir, sino que levanta contra viento y marea sus derechos como algo irrenunciable para su vida y para su dignidad como seres humanos. Y especialmente a las compañeras de la Corral a la Utopía, los varones también, pero creo que es muy importante que las mujeres demostremos dónde hemos estado casi siempre en las etapas históricas, pero casi siempre en segunda fila, dejando que los compañeros varones aparezcan en el estrado. Yo creo que a través de nuestra lucha estamos en vías de demostrar que aunque la crisis está repercutiendo especialísimamente sobre las mujeres, con contratos a tiempo parcial, llevando la casa solas, muchas veces cuidando a los menores, cuidando a los ancianos, a pesar de todo eso, también estamos en la primera línea de la lucha por los derechos de la clase obrera y por los derechos de los pueblos. Yo también, aunque no lo ha dicho el compañero, también estoy organizada políticamente, no por hacer proselitismo. Mi organización es una pequeña organización que se llama Red Roja, pero creo que es imprescindible en los tiempos que corren estar organizados para la lucha social, pero también, como intentaré demostrar a lo largo de mi exposición, porque a lo que nos enfrentamos es a un desastre, a un exterminio, y luego hablaré en sanidad, que no es una palabra grande, es una palabra que describe lo que está pasando y lo que están dispuestos a hacer, y que por lo tanto no hay otra alternativa que la clase obrera, que las clases populares nos organicemos para la conquista del poder político. Eso es algo absolutamente crucial. Es importante la lucha por la vivienda, por la sanidad, por los derechos. Pero todo tenemos que llevar a nuestra conciencia y a nuestra militancia práctica que todo eso no son hechos aislados, que la lucha de ADA, la lucha de la Corral, la lucha de la sanidad forma parte de un conjunto articulado que tiene una estructura política y económica que es la misma en cada uno de los sectores y que por lo tanto nosotros no podemos luchar de manera aislada, porque es muy importante que los pueblos, que la gente, hagamos diagnósticos claros de lo que está pasando. Yo quería señalar dos cosas que me parece que es importante matizar. La primera, lo del pacto constitucional. Yo creo que a estas alturas de la película vale la pena decir que el llamado pacto constitucional fue una soberana tomadura de pelo y una traición a la lucha de los hombres y mujeres que se dejaron la juventud, la vida, en la guerra civil y en la lucha contra la dictadura. Porque ese pacto constitucional que nos trajo enterito el aparato del Estado sin depurar, del ejército, de la policía, de los jueces, de las administraciones, nos lo pusieron encima apenas barnizado de algo que decían democracia y que fue un engaño que es bien concreto. No es por decir, no, eso es una traición o un engaño. Mientras el derecho a la libre empresa, la monarquía heredera de la dictadura, el ejército garantía de la unidad de la patria, la bandera, la negación del derecho de autodeterminación de los pueblos, eso aparecía negro sobre blanco como derechos básicos, lo que nos decían que bueno, que había que tragar porque teníamos derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la educación, a las pensiones, a la sanidad, sabemos en lo que se está convirtiendo. ¿Pero por qué? ¿Es el Partido Popular? No. Esos derechos sociales por los cuales nos tragamos al enemigo entero, contra el que luchó nuestro pueblo, son simples principios políticos y económicos interpretables
por cada gobierno de turno, y este los interpreta así y otros de otra manera, y si no, que vaya la gente de la Corral a la Utopía con su Constitución en la mano a decir que nos den el derecho a la vivienda o el derecho al trabajo o el derecho de los jubilados a pensiones dignas. Todo eso es papel mojado y es muy importante que lo sepamos, porque la reconstrucción, los pueblos luchamos porque necesitamos comer, porque necesitamos trabajar, porque como seres humanos necesitamos la educación, la sanidad, pero también luchamos, y eso lo saben las clases dominantes de una manera clarísima, luchamos porque somos nietos de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, porque somos hijos de nuestros padres y de nuestras madres, porque somos hijos de nuestro pueblo y porque a la gente que se dejó la vida le debemos, y eso es irrenunciable y eso no se compra con dinero, al pueblo entero, aunque haya una serie de sinvergüenzas en cúpulas políticas y sindicales que están vendiéndose por puñeteros platos de lentejas. Esa lucha del pueblo nos obliga y nos exige a que los hombres y mujeres de hoy, como decían los compañeros y compañeras antes, no tengamos miedo, porque no podemos tenerlo, porque somos la inmensa mayoría. Y claro, en estos momentos, decía el compañero también, la crisis es una estafa y eso se grita en las manifestaciones, pero hay que tener cuidado. No solamente, ojalá fuera solo una estafa, ojalá fuera solo el Partido Popular, para que entonces votábamos en unas elecciones, quitábamos al Partido Popular, poníamos al PSOE y Izquierda Unida y todos están contentos. Y no, señor, eso es una ilusión peligrosísima. Hay que saber dónde estamos y dónde vamos. Y hay que saber que esta es una crisis general del sistema capitalista. Una crisis que además es una estafa, pero una crisis para la que los propios capitalistas no tienen solución alguna. El problema no son los recortes, el problema es que el sistema capitalista en estos momentos está arrancándose la máscara. Yo recordaba en Sanlúcar hace poco una frase de Lenin que nos tiene mucho que enseñar ahora, que decía que los momentos revolucionarios se identifican porque las clases dominantes ya no pueden seguir gobernando como lo hacían, porque se les ve el plumero, porque se les ve claramente dónde van. ¿Y dónde van? Por poner un ejemplo de la sanidad, lo decía la ministra Ana Mato, cuando metió el repago de las recetas para los pensionistas. Ella decía, hay que escucharles porque utilizan palabrejas raras, pero hay que desmenuzarlas, porque se están retratando. Lo que esta sinvergüenza decía es que el repago de las medicinas no tenía carácter recaudatorio, porque era muy poco dinero el que iba a ingresar en las arcas públicas de esas pobres pensiones de 400 euros a las que les quitan 8 euros para pagar los medicamentos. Ella decía, tiene carácter disuasorio, es decir, se pretende que la gente que no puede, que tiene que elegir entre comer y pagar la luz o pagar las medicinas, elija comer porque no tiene dinero para las medicinas. Y de paso, en la sanidad se quitan a los sectores no rentables, que son los pobres pensionistas, los pobres enfermos crónicos, y se queda la sanidad bien bonita para sacarle rentabilidad. Ya que estamos hablando, quería plantear una cosa muy importante en Andalucía, porque se dice en sanidad que no, que en Madrid es que están haciendo barrabasadas, crímenes diarios, y es verdad, y los está haciendo un gobierno del Partido Popular. Pero en Andalucía también están pasando cosas gravísimas y cosas que tienen que ver con la propia estructura del sistema sanitario. Me voy a detener un momentito. En Andalucía hay 900 unidades de gestión clínica. ¿Qué será eso? ¿Algo para mejorar la gestión de la sanidad? No, señor. Están haciendo cómplices al personal sanitario, sobre todo al personal médico, que es el que decide el gasto. Por ejemplo, tú vas al médico y tú no dices póngame usted una prótesis o quíteme usted la vesícula, tú dices me duele aquí, me duele allá. Es el médico o la médica
la que dice hay que hacerle usted una serie de pruebas, hay que ponerle, tiene usted que ingresar para que le hagan determinada operación. Claro, tú no sabes si el médico o la médica no te manda al especialista porque no lo necesitas y porque eso se resuelve con un jarabe, o porque lo que son las unidades de gestión clínica son a modo de pequeñas empresitas gestionadas por mis compañeros de profesión, por médicos y médicas, que ahorran a cambio de repartir beneficios. Exactamente así, en la pública igual que en la privada. En la privada, en los hospitales de gestión privada, para saber de qué estamos hablando, cuando se cumplen indicadores de ahorro, dar de alta antes de tiempo a la gente, no ingresarla en urgencias, no remitirla al especialista, eso se cuantifica. Y lo que a finales de los años 90 estaba en una página web de un hospital público de gestión privada era que cada médico y cada médica que cumpliera esos indicadores de ahorro recibía un sobresueldo de 2.000 euros. Fijaros, esas son las unidades de gestión clínica en Andalucía. Y eso quiere decir que en Andalucía el pueblo tiene que exigir participación en la gestión del propio pueblo. No vale comprar a los profesionales y a los profesionales de la sanidad con incentivos económicos a costa de nuestra salud. Pero fijaros, no es solamente la sanidad, no es solamente a los trabajadores y a las trabajadoras de la sanidad a quienes nos quieren hacer cómplice del crimen. Está publicado un documento en el que se establece cómo cobran su salario quienes trabajan en el Servicio Público de Empleo, es decir, en el INEM. El 36% del salario de estos trabajadores del INEM y trabajadoras está en función de a cuánta gente le quitan el derecho a los 400 euros. Hay una circular interna. Y claro, a quien le quitan los 400 euros normalmente es gente muy humilde, que no tiene recursos y que se lo están quitando sin tenérselo que quitar. Y eso hace que ellos ganen el 36% variable de su salario, que es una cantidad bastante importante. Quiero ir terminando, porque quiero plantear dos cosas importantes antes, que tienen que ver, que nos indican a los pueblos cómo tenemos que organizarnos y hasta qué punto no valen estructuras políticas y sindicales a la antigua usanza, a la usanza de hace 10 años, no estoy hablando de la Edad Media. Hay una cosa que recordaréis. En agosto de 2011, en una semana, esa sacrosanta Constitución, que no se puede modificar para reconocer el derecho de los pueblos a su autodeterminación, ni para nada, en una semana, el PSOE y el PP y Unión del Pueblo Navarro votaron una reforma constitucional que marca el final de cualquier soberanía, y os lo explico. El articulillo es muy sencillo. Dice: el pago de la deuda y de los intereses de la deuda tendrá prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto. ¿Sabéis cuánto estamos pagando de intereses de la deuda? 38.000 millones de euros. Más de la mitad de lo que se gasta en toda la sanidad de todo el Estado, estamos regalándoselo a los banqueros alemanes y a los banqueros españoles. Aparte de todo el dinero que se les ha ido regalando antes. Pero el capital que va venciendo, en conjunto capital más intereses, es del orden de los 200.000 millones de euros, es decir, la mitad del gasto público de todo el Estado por todos los conceptos. Eso nos va a la deuda que estamos pagando, porque sabéis perfectamente que la deuda de los bancos, la deuda de las autopistas inútiles, la deuda del dinero que se regala a las multinacionales, deuda privada, se ha trasladado a deuda pública y la estamos pagando nosotros. Ese es todo el secreto. Al comienzo, en el 2007, la deuda pública del Estado estaba en torno al 35% y ahora alcanza el 100%, 1 billón de euros. Pero es que no solamente eso,
es que esto fue en agosto de 2011. 6 meses después, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea aprueban un tratado del que estoy segura de que no habéis oído hablar, y tiene mucha más trascendencia, si cabe, porque es más concreto que el Tratado de Maastricht o el Tratado de Lisboa. Se llama Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de los países de la Unión Económica y Monetaria. Es decir, no es para todos los países, solo a los del euro. ¿Y qué dice ese tratado? Ese tratado dice que en 2020 la deuda pública tiene que tener un tope, el 60%. Ahora es del 100% del Producto Interior Bruto. Para hacernos una idea, Producto Interior Bruto es 1 billón de euros. Poco menos, pero para que sean números redondos. Si eso tiene que bajar del 100 al 60, hay que ahorrar 400.000 millones de euros de aquí a 2020. Y el déficit estructural es una palabreja que no se entiende, pero hay que ir a buscar a ver qué quieren decir con déficit estructural. Déficit estructural es el gasto de las administraciones en empleados públicos y servicios públicos. Eso tiene que bajar del 7% que está al 5,8% en 2020. ¿A quién afecta eso? A los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a la seguridad social y al propio Estado. Pero diréis, bueno, eso son cosas, el tratado no. El tratado se aprueba en marzo del 2012 y nosotros lo metimos, bueno, ellos lo metieron en la Constitución 6 meses antes. Pero no solamente eso, hay una ley orgánica. Red Roja ha hecho un informe que yo os recomiendo que leáis, está en la red, está publicado, se llama Informe de Red Roja sobre la Ley Orgánica 2/2012. Es una ley que es la concreción de la reforma constitucional y del tratado. Eso obliga a cada ayuntamiento y a cada comunidad autónoma a año ir reduciendo gastos, es decir, eliminando prácticamente los servicios públicos. Y si no, ¿qué? Porque dirá Marina Leda, cualquier ayuntamiento decente dice, no, hombre, yo voy a mantener los servicios públicos a mi gente y a la deuda que le den 2 duros, a los bancos que le den 2 duros. ¿Sabéis lo que prevé la ley? Es muy impresionante. Dice en la ley orgánica, se le aplicará el artículo 61 de la ley de régimen local. Vas al artículo 61 de la ley de régimen local y ¿sabes lo que te encuentras? Legislación antiterrorista. Es un artículo creado para disolver los ayuntamientos que hagan enaltecimiento del terrorismo, que no traten bien a las víctimas del terrorismo y que incumplan sus obligaciones constitucionales. ¿Qué obligación constitucional? La del artículo 135 de la Constitución. ¿Y sabéis lo que les hacen? El Estado tiene la capacidad de disolver los gobiernos locales, al igual que intervenir y asumir los poderes de las comunidades autónomas que no cumplan en el plazo previsto su proceso de reducción de la deuda y del déficit estructural. Claro, cuando alguien dice desde la cumbre social, desde comisiones, UGT, el PSOE e Izquierda Unida, que vuelva el estado del bienestar, caben 2 posibilidades. O que sean unos ignorantes, que no lo creen, o que estén, y vuelvo donde empecé, intentando hacer creer a la ciudadanía que basta con votar a otros de los que están en los gobiernos para que nuestros problemas se pasen. Seguramente los suyos sí que se pasarían, los del pueblo no. Porque hay unos límites absolutamente claros que no son inexorables, claro que no. El pueblo soberano, tiene el derecho y el deber de impedir que esos artículos se apliquen, pero tiene que ser el pueblo organizado luchando en la calle. Eso no se soluciona con votos. Ese es el problema. No es que sea un engaño lo que nos están contando, es que están impidiendo que nosotros y nosotras enfrentemos la realidad como personas conscientes, como personas razonables, que sabemos que no hay vuelta atrás,
y que el futuro que nos espera es la barbarie, y que nos organicemos como pueblo. Luego hablaremos, no ahora porque no tengo tiempo, de las marchas que se están preparando desde el SAT y otras organizaciones para marzo de 2002. ¿Para qué? ¿Para ir a Madrid? No. Se va a Madrid porque no se puede ir a Bruselas, porque el problema viene de la Unión Europea. Y el objetivo fundamental, en lo concreto, no se puede decir vamos a destruir el capitalismo a calendas grecas. El objetivo fundamental que debe presidir todas las movilizaciones obreras y populares es decir no al pago de la deuda, no a pagar la deuda de los bancos, no a que nos quiten los servicios públicos, los derechos laborales, las pensiones, para pagar la deuda de los bancos, que es la que nos han echado a nosotros en las espaldas. Y para que nos organicemos para algo que yo les decía a las compañeras de Radiopolis, y con eso termino. El poder del pueblo hay que organizarlo. El capital, que decía Marx, es una fuerza social condensada, por eso se ponen de acuerdo tan fácilmente. Las trabajadoras y los trabajadores no tenemos más que nuestra propia capacidad de trabajo. Nuestra única fuerza es la unidad, pero la unidad desde abajo, la unidad desde las nuevas organizaciones populares, de comités de barrio, organizaciones obreras que no pueden, como está demostrando el SAT, no pueden ser organizaciones que defiendan nada más que a trabajadores con derechos, a la aristocracia obrera de quien hoy tiene derecho y unos salarios decentes, porque la inmensa mayoría de la clase obrera no está sindicada, no está organizada y no tiene ninguna capacidad de lucha en la empresa, porque si lo hace le echan al día siguiente. Luego hay que organizarse para hacer otro tipo de cosas. Decía una médica en un hospital ocupado en Grecia, decía: las huelgas y las manifestaciones son para tiempos de paz. En tiempos de guerra social como esta hay que hacer otro tipo de cosas. Y hay que organizarse para que la represión no nos caiga. La ley de seguridad ciudadana no hay que tirarse de los pelos. Es lucha de clases. Ellos saben lo que les viene y ponen sus armas encima de la mesa. Nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestras propias armas. No nos vamos a quedar en casa por la ley de seguridad ciudadana, pero habrá que actuar de otra manera para no sacar el cuello y que te lo corten. Y eso supone reorganización, nuevas organizaciones populares desde abajo, reconstrucción de la unidad de clase desde la base y formas organizativas nuevas. Termino ya, compañero Pablo, termino ya, porque nos deberíamos, creo yo, grabar con sangre y fuego en la cabeza una idea que es la que condensa lo que he querido decir. Lo importante no es el color del gobierno, lo importante es la clase social que está en el poder, y eso nos deja encima de la mesa nuestra tarea que no puede ser otra que organizar la lucha, organizar la resistencia para vencer, porque no tenemos otra posibilidad que derrotarles, no tenemos otra posibilidad que destruir el sistema criminal que está actuando efectivamente como burgueses asustados, que decía Carlo Frabetti, que un fascista es un burgués asustado. Y también, y por eso empecé con lo del pacto constitucional, porque esa fuerza necesaria, porque nos esperan tiempos duros y el miedo está ahí. El miedo está ahí porque estamos solos. Cuando estamos organizados, el miedo de cada uno se disuelve en la fuerza de los demás. Pero además necesitamos urgentemente reconstruir el hilo histórico de la lucha. Necesitamos la fuerza del ejemplo de los hombres y mujeres que fueron jóvenes hace 70, 80 años y que se dejaron la juventud y la vida por nuestro futuro. Y hoy
necesitamos esa fuerza del ejemplo, porque si las clases dominantes necesitan borrarnos la memoria, la fuerza de la memoria, la imposible traición de los nuestros, son los que nos va a dar la fuerza para hacer lo que los pueblos y la clase obrera, esta Andalucía luchadora y rebelde, tiene que hacer. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Se incorpora a la mesa Diego Cañamero. Diego Cañamero es principalmente